Le damos la bienvenida a este espacio del canal ISO Empresarial de Voz Empresarial Consultores, donde queremos en esta oportunidad compartir experiencias de formación en Japón con una organización que se llama AOTS, de la cual vamos a estar conversando con su presidente, mejor dicho, presidente de AOTS Venezuela-Japón, que es el ingeniero Alexander Piñero, con quien contamos el día de hoy en este conversatorio. Y también vamos a contar con la participación de una ex becaria de estos programas de formación en Japón, una venezolana, Maribel Ampara, que desde Margarita, Venezuela, está también conectada. Por razones técnicas, el ingeniero, mejor dicho, el licenciado José Valls no pudo estar con nosotros. Él es el vicepresidente de esta organización AOTS Venezuela-Japón. Por lo tanto, bueno, en esta ocasión no podrá compartir con nosotros sus conocimientos y sus experiencias. Pero vamos a dar inicio a esta actividad que queremos brindarle a toda nuestra audiencia del canal ISO Empresarial de Latinoamérica, lo que nosotros hemos estado promoviendo, que es la gestión del conocimiento en todo este tipo de herramientas que tienen que ver con la mejora continua, con la calidad, con la excelencia, y en este caso de lo que se ha aprendido en técnicas y herramientas japonesas, de la mano pues de personas tan destacadas como las que hoy tenemos. Y quiero empezar primero presentando a Maribel Ampara, quien es una venezolana, que ella es licenciada en Administración, especialista en Desarrollo Organizacional, con una maestría en Dirección de Empresas, coach ontológico organizacional, y además ha trabajado como consultora en las áreas de recursos humanos en varias organizaciones acá en Venezuela, y también estuvo entonces recientemente en el mes de enero participando en un programa de formación en Japón. Y también contamos con el ingeniero Alexander Piñero, quien es ingeniero químico, doctor en gestión tecnológica, docente e investigador universitario. Actualmente es el presidente de AOTS Venezuela-Japón. También es directivo de FELAS, que es la Federación Latinoamericana de estas organizaciones, de la cual le vamos a estar comentando. Y me complace mucho pues que estés aquí presente, Alexander, para compartir con nuestra audiencia todos estos conocimientos y todo esto que podemos desarrollar a través de la gestión de conocimiento. Así que bienvenidos a ambos a este espacio, este conversatorio. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, normalmente iniciamos primero con las damas, pero en esta oportunidad vamos a iniciar con Alexander Piñero, porque él, como presidente de AOTS Venezuela-Japón, nos va a comentar un poco lo que es esta organización, qué es lo que se busca, para luego entrar un poco en hablar de las experiencias, lo que han sido las experiencias de formación allá en Japón, y bueno, y comentar e intercambiar un poco. Alexander, adelante. Sí, sí. Bueno, y también gracias Luis, saludo a Maribel, que también es becaria este año. Estuvo en Japón en el grupo LAPM 2020 y fue muy cercano. Yo estuve haciéndole un seguimiento al grupo donde viajó Maribel, donde fueron 3 compañeros de Venezuela. Sí, fueron 2 o 3 compañeros, Maribel. ¿No? Dos personas. Sí, a la final eran 3 postulantes, fueron 2. Pero bueno, ellos estuvieron cerca del inicio de la pandemia ya, que era poquito, que se veía pequeño la situación. Y después, bueno, se desplegó esta situación a nivel internacional, lo que era la zona de China, de Wuhan, y decíamos, bueno, la gente en AOTS Japón nos decía, está muy lejos, Wuhan está muy lejos de la zona de acá de Japón, no va a haber problemas. Bueno, y vea cómo se expandió todo esto tan rápido a nivel internacional. Y bueno, Luis Cabrera también es becario, es moderador del programa ISO Empresarial, pero también es becario. Estuvo en el año 2017. Entonces, más adelante también le podemos hacer una pregunta a Luis. Claro, claro que sí. Ah, bueno. Sí. Bueno, AOTS es una organización que nace en el año 1959. Nace como una historia de lograr promover todo el proceso de adiestramiento, de capacitación que se generó con todo el movimiento de la calidad en la década de los 50, cuando llegaron aquellos grandes famosos de Demi, Yuran, llegaron a Japón, y también el maestro Ichikawa, ¿no? Como buen japonés. Y en aquel momento se estaba buscando una organización donde se pudiera establecer toda la estandarización, las buenas prácticas que se estaba desarrollando en la industria japonesa. En el año 1959 se abre el contexto internacional AOTS,
Y AOTS también, desde sus inicios, ha recibido apoyo, como actualmente lo sigue teniendo, de grandes corporaciones japonesas, no solamente que está escrita al Departamento de Industria y Comercio Internacional del Ministerio, escrita al Ministerio de Economía y Comercio Internacional del Gobierno de Japón, sino que también recibe apoyo en la gestión de grandes empresas como Toyota, Mitsubishi, el Kubota Corporation, Nissan y otras grandes organizaciones internacionales de proyección internacional de la industria japonesa, en la cual también nos permite que cuando vamos a estudiar, vamos, no solamente la parte de becas, ¿no? Porque AOTS Japón no solamente se ve como una parte de formación de becarios de becas, en la cual la mayoría de nosotros hemos asistido, sino que también podemos ir a estudiar a través de programas internacionales que son pagos totalmente por el participante. En este caso, en Latinoamérica hay más de 12.000 personas, becarios capacitados, los que han recibido los procesos de formación a nivel de becas, ¿no? En este sentido, Luis. Así es. Si tiene, sí, a nivel internacional podemos ver que AOTS a nivel de Latinoamérica se ha expandido en 8 países, acá en la región. La más antigua es Perú. Perú tiene alrededor de 54 años desde que inició, fue la primera que nació acá en Latinoamérica. Y bueno, hay oficinas en Argentina, en Bolivia, en Brasil hay 2, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Chile, en México hay 2 también, en Ciudad de México y Monterrey, en Paraguay, Perú y en Venezuela, de la cual nosotros formamos parte. Pero también hay organizaciones que se agrupan por federación a nivel de Latinoamérica. Aquí está nuestro logo, es lo de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de AOTS, donde están los 8 países que están oficialmente conformados, y la bandera de Japón. A nivel de Asia, podemos ver en Asia tenemos, en el norte de Asia tenemos China. Vean que China tiene 10 oficinas, Corea del Sur, Mongolia y Taiwán. Y en el caso de otra federación que está en Asia, tenemos Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur. Igual hay otra federación que se proyecta con muy buenos resultados, que es el caso de la India, ¿no? De la India, donde está Pakistán, Bangladesh. La India tiene varias oficinas también desplegadas en varias ciudades por el tamaño del país y el tamaño de población. También porque hay muchísimas inversiones japonesas, y las industrias japonesas también les interesa tener su mano de obra capacitada, y los AOTS son los centros de capacitación, como los Kenshun Center, ¿no? Los centros de capacitación en la cual se despliega la filosofía de la industria japonesa. Y en África también están conformados una federación, y en Europa también tenemos Bulgaria, Hungría, está Macedonia, Rumania, Eslovaquia y Turquía, que aparece también muy cercano en esa federación integral, la Federación de Europa. Ahora, Alexander, allí es bueno aclarar entonces que, claro, AOTS como organización de Japón, entonces cada uno de estos estudiantes, cuando van a estas formaciones y regresan a su país, pueden formar parte de sus AOTS, vamos a llamarlo por países, ¿no? En este caso, Venezuela-Japón, que es la cual tú presides, y que José Valls es el vicepresidente, y que en este caso pues se promueven este tipo de actividades de formación. Sí, aquí hay que recordar al ingeniero Emilio Lozada, quien fue el pionero Ven que Emilio Lozada viaja por primera vez a Japón, fue a través de AOTS Perú, porque un grupo de venezolanos, entre esos estaba Emilio Lozada en la década de los 90, estaban realizando un trabajo en Perú, y por ahí fue donde conocieron el funcionamiento de AOTS. Salieron con el apoyo a AOTS Perú y con los primeros becarios que se comenzaron a formar. Se crea AOTS Venezuela-Japón en el año 1996. En esa época se crea AOTS Venezuela, pero ya venían actividades desarrollándose de postulación de profesionales de Venezuela desde el año 1994. Y Emilio Lozada, bueno, que sigue parte de la junta directiva actual, es el secretario de la organización,
bueno, trabajando para seguir impulsando este tipo de iniciativas en las cuales hay muchísima oportunidad de desarrollar actividades en nuestros países acá en Latinoamérica, y que bueno, que ha sido un limitante la situación política y económica en Venezuela para que maestros japoneses puedan visitar, como lo hacen en otros países de Latinoamérica, con mayor frecuencia, para hacer procesos de capacitación. No solamente que podemos ir a Japón a estudiar, a visitar las empresas. Yo he tenido la oportunidad de ir en tres capacitaciones internacionales, pero también hay programas donde expertos, maestros japoneses, pueden visitar a los países, hacen procesos de formación, visitas a empresas y con resultados bien importantes. Pero bueno, la situación de país no nos ha permitido que le den el permiso desde Japón para que ellos puedan visitar Venezuela. Claro, allí tienes también una fotografía, ese es el grupo de la Convención de Latinoamérica, ¿no? La Confederación. Sí, esto fue en el año 2017, nos reunimos cada 4 años. La próxima convención sería en noviembre del 2021. Va a ser en Ciudad de México, donde nos reunimos los representantes de los 8 países que mencioné anteriormente. Mencioné de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de México, Paraguay, Perú y Venezuela. Se estima la próxima reunión, nos reunimos con los directivos de AOTS de Japón que vienen y nos visitan acá en Latinoamérica, como lo podemos ver sentado Yoji Taichi, que es el vicepresidente de AOTS de Japón. Y bueno, esperemos que la situación de pandemia nos pueda permitir reunirnos en Ciudad de México en el noviembre del 2021, o la otra opción sería moverlo al 2022, ya que se estima que este tipo de movilidad internacional para continuar los estudios, los intercambios, se estaría normalizando según las tendencias, y con el favor de Dios, que la vacuna también pueda salir lo más pronto posible para después de noviembre, diciembre del 2021 o enero del 2022, que estamos hablando casi un año y medio todavía de tiempo de espera. En este momento las capacitaciones en Japón están suspendidas, y vamos a hablar más adelante de las nuevas modalidades de educación online que se está implementando mientras se reanudan de nuevo las actividades de movilidad de viaje internacional. Así es, así es. Alexander, gracias por esa introducción que nos pone en contexto para todas las personas de la audiencia de este canal de ISO Empresarial en cuanto a lo que es esta organización. Quizás muchas personas aún no la conocen y eso nos ayuda un poco a entenderla. Ahora, fíjate algo importante, ¿no? Allá se dan algunos tipos de formaciones y bueno, tenemos aquí a Maribel Amparán que recientemente estuvo visitando a través de un proceso pues, de formación. Me gustaría, Maribel, que pudieras iniciar quizás una conversación, iniciando primero con cuándo fue la fecha en que estuviste allá y cuál fue el curso de especialización en el cual estuviste. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, quiero hablarles del antecedente del por qué me interesó este tipo de formación. Okay. Y por qué me surgió la necesidad de incorporarme en los postulantes. En mi carrera profesional, ya alrededor de 28 años en la formación que he tenido dentro de la empresa pública y privada, se me dio la oportunidad de ser representante del proceso gestionar el recurso humano en una empresa eléctrica en la cual me formé en mis primeras bases en el ámbito profesional. A partir de allí, me ocupé de identificar situaciones que, además de la formación que tenemos a nivel de el gestionar el recurso humano y todo lo que conlleva el sistema de gestión de la calidad, el por qué los dueños de procesos no se involucraban. Y sobre todo, no solamente hablando de la empresa pública, la empresa privada también. Se lo delegaban mayormente a los responsables, coordinadores de la calidad, y a su vez generaban la interpretación delegada, y iban a las reuniones, ese nivel de sentido de pertenencia, de modelaje en las empresas en las que comencé luego a asesorar, ya como asesora independiente,
alrededor de ya 9 años tengo como asesor independiente, y luego me di cuenta que había que seguir profundizando. Y efectivamente, en la formación asociada a lo que es gestionar el recurso humano, en la planificación estratégica, en todo esto del manejo de las competencias, me lleva a comenzar a hurgar en los procesos, por ejemplo, en los cuales yo también me involucré muchísimo, que fue en todo lo que es los proyectos, gestionar proyectos. Entonces, cómo de esa manera involucrar a los administradores de cada uno de esos proyectos y que hicieran modelos en los procesos productivos en los cuales eran responsables. Luego de allí comencé a identificar situaciones que también están dentro de, entre comillas, dentro de la cultura de algunas empresas de carácter familiar también, en la cual también fui asesora, y también tenían que, para poder licitar o generar una cantidad de identificar pues una cantidad de atributos que ellos debían dar por sentado que se cumplían. Entonces ciertamente también identifiqué allí que lo hacían por cumplir con unas normas, más no por algo que quisieran involucrarse y hacer vida dentro de sus organizaciones. Entonces a partir de allí me di cuenta que había que trabajar muchísimo la cultura organizacional, trabajar inclusive a nivel de los factores que imposibilitan que ellos se identifiquen con el establecimiento de mejoras, de esa mejora que va a permitir que los procesos fueran mucho más efectivos, más eficientes. A partir de allí comienzo a trabajar con un grupo de personas que hemos venido elaborando en normalización de procesos en algunas empresas públicas y privadas. Y claro, cuando nos damos cuenta es que debemos profundizar en un modelo que permita que ese modelo pueda atraer a los dueños de procesos, dueños de empresas, y ellos involucrarse de tal manera que sea tan eficiente ese modelo que ellos lo vean como querer parecerse a esos modelos. Pues entonces me atrevo a solicitar mi postulación hace alrededor de 3 años a poder optar a una formación de este tipo, dado mis estudios en todo lo que es dirección de empresas. Y claro, profundizando para conocer, ir allá y conocer. Y se me da la oportunidad, el año pasado, en septiembre del año pasado se me notifica que fui aceptada. Luego, bueno, armando toda la información de la empresa en la cual me presenté. Bueno, ya en enero, el 20 de enero estaba en Osaka, Japón, lo cual le doy gracias a la vida, le doy gracias a toda la oportunidad que me han dado tremendas personas, profesionales como el doctor José Valls, el ingeniero Luis Cabareda, que también me orientó en su momento para de esa manera ser más eficiente administrando todo lo que iba a ser mi estadía allá en Japón. Ahora, con respecto a mi estadía en Japón, mi participación en el programa de gerencia de la producción. Ok, entonces, Maribel, el programa inició, ¿en qué fecha? Duró aproximadamente, un poquito para poner en contexto a la gente, la duración y parte de ese contenido. Sí, ahora les cuento con respecto a mi llegada. Entonces, inicio con el grupo de Venezuela, me acompañó un presidente de empresa, el ingeniero Frank Kellerman, una empresa fabricante de panes, tiene una red inclusive de todo lo que es una gama de servicios, de producción y servicios, suministro también de todo lo que es la parte de panes. Y nos vamos el día 18 desde Venezuela. Estamos entonces con escala en Panamá, Panamá, Los Ángeles, Osaka. Allí nos reciben las personas enlace de AOX, nos reciben en el aeropuerto y nos trasladan al centro de convenciones. A partir de allí, la experiencia de toda la ansiedad que eso genera, el hecho de llegar a un país
distinto al tuyo, con tradiciones distintas, y la expectativa de que te iban a buscar o no, y todo eso bajó a su nada. Estábamos felices, no teníamos ninguna situación de ansiedad al llegar allá, todo era felicidad porque además que nos estaban esperando, todo estaba tan bien coordinado que de hecho fuimos al centro de convenciones y al llegar nos estaban esperando, la cena estaba servida. Eso fue algo que nos generó de mucha gratitud porque ya habíamos llegado casi a las 11 de la noche y ya no era hora de comedor. Pero por el hecho de que estaban llegando unos estudiantes, unos becarios, ellos decidieron esperar. Al llegar a las instalaciones, nos acomodamos en las diferentes habitaciones de óptima calidad, cada quien en su orientación de lo que ya estaba planificado. Nos dieron una inducción en el hotel e inclusive nos notificaron dónde iba a ser el día, el lugar de la inauguración al día siguiente. Todo de una manera muy jovial, sentido de hacerse cargo de nosotros de una manera muy amigable. De verdad nos sentimos que eran un poco como nosotros, eran muy familiares las personas, los que nos dieron la bienvenida. Ahora, fíjate, para ahorita aprovechar y preguntarle entonces a Alexander, porque Alexander ha ido 3 veces allá, 3 actividades, ¿no? Y se ha familiarizado bastante con la cultura japonesa, que también es un tema importante de conversar en lo que implica una formación de este tipo allá en Japón. Y me gustaría, Alexander, que de repente tu producto de esas 3 visitas y de que estás presidiendo esta organización, pudieras comentar un poco de lo que es esa cultura para toda nuestra audiencia. Sí, sin duda la cultura japonesa los admiramos muchísimo porque con todas sus limitaciones han logrado convertirse en la tercera economía del mundo. Nos llama muchísima la atención, ¿no? Países tan ricos y prósperos, bueno, deberíamos ser países ricos, somos ricos a nivel de naturaleza, tenemos unas potencialidades a nivel de petrolera, de minera, y los japoneses que no tienen nada de eso, como lo he hablado yo en otros webinarios y otras conferencias que he participado, hasta con invitados por Luis Cabrera, ¿cierto? Los japoneses nos ven a Latinoamérica como la gran potencia económica del futuro. Y ellos no tienen nada de eso, nada de ese tipo de riqueza. Ahí está la tercera economía del mundo. Pero una de las cosas que nos llama muchísimo la atención es el nivel de educación. La educación es muy importante a nivel de la población. Eso ha creado un sistema de valores en los ciudadanos y por supuesto que los resultados son impresionantes desde los niños, el comportamiento de los niños hasta las personas ya adultas. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos en la cultura japonesa es la organización, mucha disciplina, la autodisciplina del ciudadano, el orden y la limpieza. Es fundamental y eso nos contagian en positivo a nosotros, en transmitir ese nivel cultural que después, cuando estás en cualquier país, en Venezuela, en Margarita, en Caracas, en Ciudad Guayana, no nos atrevemos a botar un desperdicio. Porque que yo ahorita estoy revisando en mi saco, no a propósito, estoy viendo un desperdicio, ¿no? Que cargo en mi saco, ¿no? A lo mejor los he guardado la última vez que me los coloqué, pero no, es la costumbre de no botar en cualquier espacio basura. Entonces, esa tú lo adquieres. Cuando llega a las empresas, ve el entorno de la empresa y la empresa, así como ve que ellos piensan, actúan, así es el reflejo. Las empresas impecables, a través de su filosofía de las 5S, a través, bueno, más adelante podemos hablar de lo que significa las 5S, ¿no? Ya que también Maribel estuvo en capacitación, Luis Cabrera también. Pero bueno, algo muy importante que también se refleja en esto es el pensamiento y desarrollo organizacional. Maribel hablaba de su experticia en el área de talento humano, de desarrollo organizacional, y sin duda la filosofía de gestión en la cual marca el proceso de entrada y el pensamiento de la alta gerencia y el comportamiento de los trabajadores están fuertemente marcados en su visión, misión, en los valores, en la política de la empresa, en las normas. Y cuando llegas, yo tengo la oportunidad de visitar 18 empresas en Japón, desde corporaciones como Toyota, como Mitsubishi, como Panasonic y otras pequeñas y medianas empresas japonesas. En todas la llegada siempre
ellos te hablan de la visión, de la misión, de los valores, de la importancia de los valores de convivencia, ¿no?, entre los miembros de la empresa. Y ves al presidente de la empresa, a los directivos de la empresa, compartiendo su filosofía con los trabajadores. Es una parte muy humana que también nos deja muy buenos niveles de enseñanza. Y que dice mucho entonces de la cultura del país, porque al final está intrínseco en ello el concepto de Kaizen, de mejora continua, y que con esto quiero aprovechar y dar el pase nuevamente a Maribel para que nos siga comentando de esa experiencia cuando inició. Sí, bueno, continuando con nuestra actividad, hay algo que me llamó muchísimo la atención y fue en el aeropuerto al llegar, y quiero compartirlo porque es parte de lo que mostraba Alexander, que al llegar nosotros solicitamos un apoyo para recargar nuestras tarjetas en los celulares, que pudiésemos tener conectividad. Había una cola como de 50 personas. La persona guía nuestra decirle al señor que estaba allí que éramos turistas, él dijo, habían unas personas mayores, después de las personas mayores pueden pasar ustedes, porque son personas que viven de otro país y debemos ofrecer lo mejor de lo que somos. Y lo dijo en voz alta, ni siquiera fue lo que le dijo el guía, él le dijo, después de las tres personas mayores, ellos pasan, porque debemos ofrecer lo mejor de nuestro país. Y sabes, me sentí tan identificada porque es algo que, como decía Alexander, es algo que ellos ya lo tienen en su ADN. Están todos con su conexión de la importancia de la ciudadanía, del respeto y de la atención al que viene de afuera para llevarse la mejor impresión de la mejor versión de ellos. Eso fue a partir de allí, eso fue lo que lo copiamos las personas que estábamos viviendo ese momento. Ahora, yo quisiera, Maribel, aprovechar porque también yo tuve la oportunidad de ir en el 2017 y yo la viví de una forma diferente. Cuando estábamos el grupo que estábamos asistiendo allá, el grupo latinoamericanos, estábamos en un sitio que queríamos ubicar, un sitio para ir, y le preguntamos a un japonés dónde era el sitio, y él entonces nos guió, se montó en el autobús con nosotros y nos llevó hasta el sitio y nos dejó en el sitio. Fue una manera de orientarnos completamente hacia dónde queríamos ir. O sea que ellos en ese sentido, y yo lo había escuchado antes, son muy atentos al turismo, ¿no? A los turistas. Sí. Sí. ¿Escuchaba, Alexander? Sí, sí. Ah, Maribel. Ok. Entonces, bueno, luego cuando ya llegamos a nuestras habitaciones, preparándonos para el gran día, el día de la inauguración, allí las autoridades, el presidente delegado de AOX Japón, él dictó su conferencia de apertura, y algo que nos sensibilizó muchísimo fue la importancia que ellos le dan a Latinoamérica. La importancia no solamente a nivel de lo que es la productividad, sino también de la cultura latinoamericana. Y se ocuparon inclusive de hablar de cada país, así como Alexander lo planteaba, que Perú tiene una gran antigüedad con el convenio AOX. Hablaron de Brasil, hablaron de cada uno de estos países que son miembros, y hablaron de Venezuela. Y nosotros, wow, hablaron de Venezuela. Y nos hizo una reflexión, el hecho de que estaban ocupados de nosotros. Estas personas vienen de unas empresas, vienen de un proceso, vienen de un mundo el cual también ellos quieren darse cuenta o involucrarse más en ese mundo de Venezuela. A partir de allí me sentí mucho más en mi casa, al igual que mi compañero, participante de la actividad, y todos nos sentimos todos en casa. Inició la conferencia de apertura, luego de ello, de la autoridad de AOX, inició el doctor Namura, también catedrático de muchísima relevancia en el mundo de lo que es la productividad en Japón.
Y incluso asesor de empresas de muchos años, ¿correcto? Sí, Maribel, el doctor Nomura tuve la oportunidad de conocer cuando estaba más joven. También ha sido mi maestro, tengo muy buenas relaciones de comunicación con el doctor Nomura. Él fue discípulo trabajó conoció a Taiichi Ohno, el creador del sistema de producción de Toyota, el Lean Management de Toyota, y a Shigeo Shingo, también otro de los grandes de la industria de Toyota, donde crearon todas estas técnicas japonesas. Entonces, él estaba joven en aquellos tiempos, y todo ese know-how también nos los transmite con mucha pasión en su proceso de vinculación con estos grandes maestros como fue Taiichi Ohno y Shigeo Shingo, de que más adelante podemos nombrar esas diferentes herramientas y técnicas que se convierten en las mejores prácticas a nivel internacional en el sistema de producción Toyota y lo que se llama el Lean Manufacturing a nivel internacional o Lean Management. Qué bueno que señalas esto, Alexander, porque es parte de lo que es el contenido de este tipo de formación. En este caso, un programa de formación de gerencia de mejora continua, pero así como esa, otros programas, ¿no? Y en este caso, sí, para entrar en este tema de los contenidos y de las experiencias, ahí en este caso, Maribel, el programa de formación al cual tú participaste, había una parte técnica, había una parte académica, habían visitas, un poco para que nos comentes al respecto. Sí, con respecto a las conferencias. Y se inició con una presentación del doctor Nomura, donde él también nos involucraba en la estrategia asociada a su país, el país de Japón, y cómo estaba la economía de Japón y cómo estaba en el mundo posicionado. Entonces íbamos de la mano con él, involucrándonos en el terreno. También nos habla de la planificación estratégica vista sobre las organizaciones y las mejores organizaciones, las más competitivas, inclusive, como bien lo decía Alexander, la tercera economía del mundo. Entonces ella le hablaba de estas economías y vistas desde las empresas. También nos iba llevando sobre la planificación estratégica. Entonces allí hacía preguntas y nos involucraba y nos preguntaba cosas a ver qué decíamos. Había algo que me llamó muchísimo la atención en esta conferencia, que él nos preguntaba que ¿dónde veíamos la planificación estratégica del talento humano? ¿Dónde la veíamos? ¿La veíamos con todo lo que es la planificación del mantenimiento? ¿Dónde la veíamos? Entonces la íbamos ubicando de acuerdo a cómo lo veíamos cada quien, de acuerdo a nuestra experticia que traíamos de nuestros países, de nuestras empresas. Y él, después de una tormenta de ideas, él llegó y colocó la importancia del talento humano, visto sobre la cultura, visto sobre el modelaje. Y algo que me llamó muchísimo la atención, en lo cual él dice que por eso es que lo llaman mucho asesorar, porque él le dice a los presidentes de empresas y las experiencias con esos maestros y filósofos que el doctor tuvo, este profesor de un nivel muy alto, él dice que lo más importante es centrar a la alta gerencia en la importancia del modelaje de ellos hacia los trabajadores. Entonces, eso nos impactó muchísimo porque efectivamente cuando vamos a lo que luego vamos a ir el contenido, con los Gemba, con todo lo que va a ser el modelaje horizontal que ellos implementan en sus diferentes empresas, es vivencia creíble de lo que ellos han hecho posible en esa cultura, en la gran cultura japonesa. Oye, Maribel, tú con esa información, acabas quizás de aclarar que esa inquietud que tú tenías, por la cual tú te moviste y te motivaba a viajar a Japón para conocer otras experiencias, conseguiste respuesta en ese planteamiento que te hizo este profesor. Sí, así es. Ahora, allí, Alexander, tú habías mencionado un poco esto, ¿no? Porque el sistema de producción Toyota se basa muchísimo en el tema humano, y me gustaría que comentaras un poquito estas herramientas para que luego Maribel hiciera unas referencias en cuanto a su visita. Sí, el sistema, ¿por qué hablamos del sistema de producción Toyota? El nombre, a lo mejor las personas que comiencen a ver, que están viendo este video, esta conversación,
oyen muchísimo el Lean Manufacturing. Pero el nombre original del sistema de producción Toyota es Delta, de ahí es donde comienza, sale también el nombre de Lean Manufacturing. Comienzan a ensayarse muchísimas de estas técnicas, como las 5S, ¿sí? Todo lo que tiene que ver desde el sentido de la utilización, la organización, el orden, la limpieza, la estandarización y la autodisciplina. Ven que la última S tiene que ver con la disciplina, porque es la parte humana. Y esa parte humana va a ser el éxito de mantener la cultura de la calidad en la organización y lograr demostrar en los bienes, en los productos, en los servicios, el nivel de formación de la organización, la imagen de la organización con sus clientes. Pero la autodisciplina se logra a través de educación continua. Es decir, el proceso de educación continua. No podemos pensar que están llegando unos trabajadores por primera vez a la empresa, le damos una bienvenida y le hacemos un recorrido de media hora y ya los dejamos solos en un sitio trabajando para que ellos comiencen a defenderse, ¿no? Y de ahí, oye Luis, yo he tenido la oportunidad también como en empresa de consultor, cuando comienzas a indagar y comienzas a capacitar personas que tienen 7, 8 años, que jamás habían recibido una capacitación de motivación, ¿sí? O los que son supervisores de liderazgo, de la importancia de llevar a la gerencia del talento humano. Entonces, ¿cómo una organización puede progresar en niveles de excelencia cuando no hay capacitación? Porque de repente podemos tener una idiosincrasia y dice, no, pero es que capacitar es invertir. Perdón, capacitar es un costo y no una inversión. Pero cuando comienzan a cometer errores los trabajadores por falta de capacitaciones técnicas, humanas, eso sí es un verdadero costo por falta de inversión. Y eso es algo muy importante. Es decir, el maestro de Chicago planteaba que la calidad inicia con educación, pero él dice y culmina con educación. Yo más bien utilizo la palabra continúa con educación. Porque nunca la educación culmina en una persona, pues, es dinámica, anda. Y ustedes pueden llegar a ver personas en empresas, cuando a lo mejor, no sé, en las empresas que visitó Maribel, me llamó la atención en una de las empresas que visité en el 2015, también en el curso de un grupo de gerencia de la producción, donde estaba un maestro como de 87 años. Era una empresa que tenía alrededor de 500 trabajadores en la ciudad de Nagoya, donde está la ciudad de Toyota. Era una empresa que fabricaba partes y piezas para la industria Toyota. Y estaba un maestro como de 87 años y ahí caminando, ¿no? en la línea de producción, y nos explicaba en el recorrido que él es una persona que ya está jubilada, pero tiene un conocimiento muy valioso, tiene un comportamiento, una imagen ética de conocimiento técnico humano, donde él es como el tutor de esos jóvenes, porque estaban unos jóvenes que estaban, a lo mejor estaban ingresando a esa área de trabajo, él era el experto, y él va y se siente útil a los 87 años, qué cosa tan hermosa, ¿no? En este sentido, tan valiosa, ¿no? Porque a lo mejor vemos que ya, ¿cuántos años tiene? 48, ya me jubilaron. No, me jubilaron a los 45 años y la gente se va para su casa. Con tanta formación que tienen. Y ustedes ven estos maestros con un liderazgo, ¿no? Aplicándole liderazgo, enseñando trabajo en equipo, de toma de decisiones a través de tormentas de ideas, de técnicas de grupo nominal que se utiliza muchísimo en los círculos de controles de calidad para tomar decisiones. Y ya eso es algo muy, muy valioso, ¿no? De ver maestros, personas con avanzada edad, enseñando. Y quería tomar un punto para darle la palabra a Maribel y a Luis. Cuando yo tuve la oportunidad de ir por primera vez en Japón en el año 2001 a un curso de gestión de calidad total, ahí nos dieron clase 3 maestros japoneses. Y esos 3 maestros japoneses eran premios Deming a la calidad en Japón. Eran premios como instructores al desarrollo industrial de Japón. Entonces, para que también la audiencia tenga pendiente quiénes son los que enseñan, es decir, nos colocan a los latinos aquellos instructores que le han dado un desarrollo impresionante a este país, a la industria japonesa. Personas ya 80 años, en aquel momento tenían 80 años. Algunos ya no están con vida, ¿no? Como un maestro Yoshi Kondo que nos dio clase en aquella época, pero estaban otros grandes gurús japoneses que lo vemos en referencias en libros, y ahí estaban con 80 años todavía enseñando, es decir, el sentirse útil.
bien importante. Okay. Sí. Sí, además de la importancia de la información en las visitas, por ejemplo, en la Toyota, nos llamó muchísimo la atención el nivel de sentido de pertenencia, de poder trabajar en la Toyota. Los trabajadores le comentábamos la importancia de lo que era en Latinoamérica un carro Toyota. Ellos nos decían que no era el carro, eran las partes y componentes que hacían la cultura Toyota. Nos compartían trabajadores que ellos son modelo de lo que van a ser las generaciones de otros que están en universidades, en centros de estudio, así como ellos eran antes unos aprendices de aquellos que eran modelos. También nos comentaban algo que planteaba Alexander, que es que hay muchísimos trabajadores de muchos años dentro de la Toyota, y es algo que me llamó la atención, que era que el trabajador cuando entra a la organización hace el entrenamiento, además del trabajo que se hace a nivel de su motivación, también se hace el trabajo en el puesto con quien lo entrena. Y a su vez le enseñan la cultura de la calidad sobre el aprender haciendo. A partir de allí, él también se convierte en una persona que luego tiene que enseñar a otros. Entonces, dependiendo de su desempeño, él tiene que ser modelo para otros. Qué bueno, qué bueno. Es algo fundamental. Fíjense, yo quería aprovechar a hacer un comentario, ¿no? Que hemos estado hablando de todo esto del sistema de producción Toyota y que la calidad está inmersa allí con todo lo que se aprendió de varios maestros, también de Edward Deming que estuvo allá ayudando. Y fíjense que eso viene de hace muchísimos años y es algo que está en la cultura de las empresas japonesas, más allá de un tema de una certificación con una norma ISO 9001, que hoy en día, por supuesto, es muy importante y muy reconocida en muchos sitios, pero que ya está intrínseco en una cultura que es la que verdaderamente da los resultados de calidad. No sé qué de esa experiencia que ustedes compartieron allá, ¿cómo lo vieron? Sí, ¿querías decir algo, Alexander? Sí, quería comentar, hacerte una pregunta. A ver, ¿qué empresa Toyota visitaron? ¿La ciudad de En Nagoya? la ciudad de Nagoya, sí. Sí, sí, claro, eso está, esa planta está en la ciudad de Toyota, para que tengan una idea cuando hablamos de la ciudad de Toyota, que ustedes estén llegando a una ciudad y llegan a un peaje, y ese peaje, bienvenido a la ciudad de Toyota. Imagínense dentro de todo esto. En las y partes. antes de ir a la fábrica fuimos al Museo Conmemorativo Industrial e Histórico de Toyota. Y eso nos permitió ahora, vean qué importante, que nos van llevando al cómo desde la cultura de esa gran familia, cuáles fueron sus orígenes y también cómo ellos se hicieron cargo de no solamente de su necesidad, sino de la necesidad de una gran población, de un entorno del cual ellos fueron creciendo, haciéndose cargo también de las necesidades de su entorno. Eso me llamó muchísimo la atención. Y ¿saben qué más me llamó la atención? Que cuando vamos a la fábrica y me dicen los trabajadores lo que les acabo de comentar, hay algo mucho más importante, que es que los señores mayores que están trabajando allí, ellos luego pueden optar a escoger, a solicitar qué cargo quieren hacer. De acuerdo a esa cantidad de experticia acumulada, ellos pueden solicitar qué cargo quieren hacer. Y hay algo también importante, que es que allá no hay tiempo de jubilación, sino que es algo que no está en el contrato, sino que de acuerdo a la dinámica como el trabajador se vaya desempeñando, no hay un tiempo de jubilación. Como bien lo decía Alexander, hay 80 años, un señor está aportando. Puede ser un CO o puede ser el facilitador de tal módulo para formar a otros. Siempre hay algo que hacer. Y me llamó muchísimo la atención porque la gente no se ve sino ocupada y enamorada de su ikawi, es decir, su conexión con lo que le gusta, su pasión. Así es. Así es. Fíjate una cosa interesante, ¿no? Que de alguna manera
Eso dice mucho de que la base del sistema de producción Toyota, lo que es Lean Manufacturing, tiene, entre además de las herramientas técnicas, tiene intrínseco todo este tema de la gestión humana y de la incorporación de los líderes a dar modelaje, ¿no? Y creo que es importante resaltarlo porque es lo que de hecho más vemos que carecemos a veces en las empresas en Latinoamérica. Hay muchas, por supuesto, no en todas. Y me gustaría ahora que resaltáramos de estas herramientas, vamos a llamarlo más técnicas, así sea el programa 5S o justo a tiempo, o cualquiera de otras, que pudieron ustedes allí observar y que pudieran resaltar. Sí, con respecto a las herramientas. Sí, a ver, el nombre inicial. Sí, adelante, Mereu. Así, con respecto a las herramientas, las primeras empresas que fuimos a visitar en las adyacencias de Osaka, empresas reconocidas, nos llamó la atención a nivel del TPM cómo trabajan la metodología y cómo los trabajadores hacen vida esa metodología del mantenimiento y cómo ellos inclusive en sus puestos de trabajo hacen vida y que inclusive los demás también pueden aportar ideas en su trabajo. Y pueden, desde los Gemba, pueden establecer aportes de ideas y pueden generar innovaciones. Y allí no hay celo profesional, aquí allá más bien es aportar para mejorar la eficiencia de los procesos, en este caso de todo el proceso global. Hay algo también que me llama muchísimo la atención, que el dueño de la empresa nos visita, donde estábamos allí en la instalación, y se hace cargo de la visita, y nos comienza a preguntar qué creíamos, pero qué creen, pero entonces nosotros, ay, ¿será que nos quiere raspar? Y no, lo que quería era buscar una mejora que él no veía, o que su equipo no veía. Sí. Entonces luego cuando nos dice la guía, él quiere que ustedes le digan, porque él está atento a algunas cosas que ustedes quieran aportar, también desde sus países, ustedes las empresas, y su vivencia. Eso nos permitió cambiarnos la mirada de que aquí no vinimos a ver cómo yo aprendo, sino también cómo yo aporto. Sí, sí. Encantador, fue encantador porque luego cuando estuvimos en sala, escucharlo a él, y estaban las personas encargadas de la calidad, estaban los líderes de operaciones, los procesos medulares, y recibían con tanta humildad, con tanto esmero, los aportes que bien tuviésemos. Entonces eso, de verdad que eso no tiene valor, eso es algo muy grande, porque a partir de esa primera visita estábamos todos con los ojos cambiados, era que íbamos a aportarles, y humildemente también teníamos esa misión de entregarle a gente que estaba dispuesta y con el mayor esmero de recibir esos aportes. Alexander. Y me encantó los muda me encantaron a nivel de esos desperdicios que pudimos identificar en la primera visita, que eran nada para las cosas que nos acontecen en el caso de mi empresa en la cual represento. Me llevé un gran aprendizaje porque detecté unos muda y ellos con mucha alegría se dieron cuenta de que iban cosas que tenían que gracias a Dios, que estaban ya con la oportunidad de darse cuenta para cambiar. Entonces, me llevo mucho aprendizaje allí. Sí. Alexander. Sí, quería comentarle que en las diferentes técnicas que se tienen en el sistema de producción Toyota, lo primero que hay que aplicar cuando ve el listado de tantas cosas, dice, sí, voy a hablar del Jidoka, del Andón, de los Pokayoke, ¿verdad? De los Muda, sí, que es la eliminación de desperdicio. Cuando ves el SMEC, el mantenimiento autónomo, dentro de la filosofía del mantenimiento productivo total, los controles visuales que son fundamentales. Hablamos de las 5S, ¿verdad? El game, puestos de trabajo, el game chicken books, o de ir a la fuente. Es decir, son expresiones que con la parte técnica permiten obtener excelentes resultados para la mejora de la productividad. Todo esto lo que busca es mejorar productividad. Y esa mejora de productividad hace que la empresa sea después más competitiva, pues, también con un logro del cero defecto en la parte de niveles de calidad. Lo primero que se recomienda es las 5S. Las 5S, lo primero que hay que comenzar a trabajar
para crear cultura de la calidad con el pensamiento Kaizen de la mejora continua en los puestos de trabajo. Eso es lo primero que hay que comenzar a hacer, porque a veces comenzamos a construir sistemas de gestión de calidad sin base. Y la base es la cultura de la calidad, que es la parte de los trabajadores. Yo quiero comentar algo aquí, que lo he hablado con Luis. Nosotros tenemos unas conferencias en YouTube, ¿no?, sobre el reto de la mejora continua en la ISO 9001-2015. Las empresas japonesas, cuando ustedes le preguntan al final, ¿y ustedes están certificados? Ah, sí, tenemos la 9001. Ellos primero te comienzan, o la 14001, porque también tienen sus certificaciones. Pero ellos comienzan a hablar del orgullo y de la emoción de sus técnicas de gestión de producción japonesa. Sí, que nacieron en Toyota y eso se expandió hasta en la pequeña y mediana industria. Y después, bueno, por supuesto que también le hace preguntas que se han ganado un premio de MIN a la calidad. Ya es uno de los temas de la pasión de Luis, ¿verdad? Los modelos de excelencia. El premio de MIN a la calidad también, algunas son ganadoras y te hablan de toda la experiencia que han tenido que llegar a esto. Pero lo primero que recomiendan son las 5S. Y ven que acá en Latinoamérica, a través del apoyo a OTS Japón, he tenido la oportunidad de compartir con los demás directivos de Latinoamérica del premio 5S Kaizen que está en Perú, ¿sí? En el año 2014, el premio 5S Kaizen en Argentina y en Monterrey, en México. Hay un compromiso de crear el premio 5S Kaizen en Venezuela también, pero algunas variables externas, ¿no?, de condiciones políticas y económicas no nos han permitido dar ese gran paso, porque estos premios anuales los entrega el presidente o el vicepresidente de AOTS Japón, vienen desde Tokio a nuestros países a entregar los premios a las mejores empresas que han salido. Claro, hay que crear todo lo que es el Quería aprovechar, Alexander, para que pudiéramos ver una foto de una de las empresas ganadoras del premio 5S allá en Japón, que por cierto tú apareces allá en la foto, y cómo se ve el orden y la limpieza, ¿no? Y la organización. Esto fue en Kioto, una empresa en Kioto, y me gustaría también hacer la pregunta a Luis. Bueno, Luis, tú que también fuiste a Japón en el 2017, y estoy seguro que esa empresa tú también la visitaste. Sí. ¿Qué impresiones te dio de una pequeña y mediana empresa de 47 trabajadores con estos niveles de excelencia? No, impresionante, y que demuestra que sí se pueden hacer las cosas. Y fíjate esta foto que vamos a verla, creo que hay una más adelante. Aquí se ve japonés, fíjate, aquí se ve cómo se colocan las herramientas. Algo que aquí en Venezuela yo no lo había visto, que al final una persona se lleva una herramienta y simplemente pone un sticker allí de que se la llevó y que luego la va a regresar y la va a colocar en su sitio, que tiene la forma. O sea, que las herramientas no se pierden. Aquí lo pueden ver ustedes en la otra foto que tiene la forma de esa herramienta. Y con ellos, la mayoría vamos a decir, de muchas cosas, sean escritorios, sean estantes, todos tienen ruedas. ¿Para qué? Para que sea más fácil moverlos y limpiar el área. Esas son cosas interesantísimas, ¿no? Fíjense, estas eran las oficinas. Un comentario, Luis, regresa un momento al anterior. Aquí hay pokayoke, ¿no?, que son a prueba de errores. ¿Por qué podemos ver que esto tiene esta figura? Porque cuando termines de utilizar esa herramienta la vas a colocar exactamente en su sitio, a través de lo que es el orden. Y no permite que la herramienta se ubique en otro espacio y comiencen a mezclarse. Cuando tú vas a buscar una herramienta te miden el tiempo. Tienes que tener un tiempo de 30 segundos para buscar lo que tú necesitas. Pero cuando está un caos, una desorganización, podemos durar todo un día o 2 días buscando una herramienta. Es correcto. Es correcto. Eso es muy productivo. Por cierto, que un comentario que iba a decir que estas personas, ellos nos recibieron, fueron 2, y ellos prepararon una canción en español y la cantaron justamente para que nos sintiéramos como si estuviéramos justamente en Latinoamérica, ¿no? Ellos hicieron el esfuerzo de aprenderse una canción en español. Entonces, mostrarles aquí la foto de las oficinas, el orden, la organización. Por cierto, comentarles que teníamos traductores, ¿verdad? Y para Latinoamérica, unos traductores que nos ayudaban a entendernos. Y bueno, era mostrarles un poco estas imágenes para seguir compartiendo esa experiencia. Maribel, ¿y a ti cómo te fue en esto? Esta parte, esta visita. Sí, bueno,
Primero que el tema de poder ver todo en orden, inclusive cumpliendo las 5S, era así como que era un sueño, porque además que la gente lo hacía de una manera tan natural de estar en los sitios y estar cuidando los espacios como en su cotidianidad. Era nosotros estar allí con ellos, junto con nuestro guía, y ellos hacer su trabajo y manteniendo su sitio de trabajo, manteniendo el orden en sus implementos y haciendo que el que viniera luego estaba todo en orden. Entonces, nosotros sentíamos como algo como cuando uno está en su casa y uno dice, bueno, lo puse allí y si viene alguien, él sabe que está allí. Así se sentían ellos. Lo estaban haciendo porque era algo que ya era el día a día que los ha hecho en la excelencia, la cotidianidad, que así funcionan. Ya están No, amalgamados, están muy incorporados en una cultura que ya es natural, es algo automático para ellos. sí. También nos llamó la atención a nivel en una empresa, en la Bridgestone que fuimos, nos llamó mucho la atención a nivel el nivel de calidad que incorporan en cada uno de lo que son las maniobras, ¿no? Y había una parte donde manejaba la robótica. Y decíamos que quién daba el nivel de aceptación de lo óptimo de ese neumático, de que está el puntaje adecuado, ya que esta empresa japonesa es una empresa de referencia mundial, ¿no? Nos decían que era un ser humano, porque nosotros teníamos dudas, nosotros decíamos, wow, ¿será que es un robot que hace esto? Es un ser humano. Y ellos decían que esta persona dura 3 semanas, hasta 3 semanas haciendo esa labor. Y luego es rotado por otro y él pasa a hacer otras actividades. Entonces eso nos llamó muchísimo la atención, ya que permite que la persona con el nivel de excelencia que tiene que hacer el trabajo de verificación, de aceptación de calidad, no se vaya a generar un cuello de botella por el nivel de asumir la responsabilidad del solo, sino que es delegada, si se le delega a otros y también así se incorporan luego para las mejores prácticas, para que de esta manera también, si hay algo que aportar para mejorar el proceso a futuro, ellos también en la vivencia pueden incorporar. Eso me llamó muchísimo la atención porque esa mejora continua es una constante hasta en procesos de gran complejidad y que inclusive demandan oportunidad en la entrega. Así es. Pili, yo quería aprovechar y hacer un comentario y darle la palabra a Alexander, que una de las experiencias que tuvimos nosotros cuando asistimos también, es que ellos hablaron mucho del tema del ahorro energético y como plan del país también, del Japón, y lo importante del ambiente, como muy bien Alexander lo resaltaba, porque ellos ven a las organizaciones, a las empresas que deben ser valiosas para la sociedad. Por supuesto que tienen que ser rentables, pero que deben Sí, sí. aportarle a la sociedad. Y me gustaría Sí, que Alexander sí. comentara al respecto. Sí, en la filosofía de gestión de las empresas, cuando hay unas palabras claves que consigues dentro de la visión, de la misión, de los valores, sí, en las políticas, siempre conseguimos la palabra calidad, la palabra productividad, la palabra competitividad, satisfacción del cliente y responsabilidad social. Ahí siempre se consigue en las empresas esa vinculación de la empresa con la sociedad, ya que se sienten parte, y eso es también muy importante de una educación para nuestros países en Latinoamérica. A medida que la economía crece, crecen las empresas, pero también crecen los aportes que pueden hacer las empresas en su entorno y el desarrollo, para el desarrollo social en estos aspectos. Es muy importante y qué bueno que lo comentaste, amigo Luis. Sí, fíjense, ya estamos en la etapa ya que estamos concluyendo el conversatorio y estoy seguro que vamos a poder tener la oportunidad, en nuevas oportunidades de seguir compartiendo parte de esto, a lo mejor ya en otro esquema, con un webinar o con otro tipo de actividad. Me gustaría que para ir cerrando y concluyendo, quizás ir resaltando algunos otros elementos que ustedes consideren, Maribel, de esa visita y de lo que fue el aprendizaje que tuviste en esa visita. Sí, me llama muchísimo la atención que toda esa cantidad de información, resultado de las diferentes conferencias e inclusive simulaciones
nosotros tuvimos la oportunidad de, además de las visitas técnicas, ir a centros de investigación y hacer simulaciones para incorporar en nuestro repertorio el qué pasa, cómo lo hago, es decir, qué está pasando, cómo lo hago, cómo cambio esto, cómo de esa manera me doy cuenta. Y en esa vivencia también nos llevamos diferentes aprendizajes y lo plasmamos en un informe que nos permitió elaborar una hoja de ruta sobre la experiencia de nuestra empresa, y eso nos lleva a incorporar las diferentes, los diferentes métodos que obtuvimos en la formación, tanto en las conferencias como en las visitas guiadas y también en las simulaciones, en los centros de investigaciones que también estuvimos presentes participando. Entonces, allí incorporamos los pasos hacia el sistema de producción total. Y allí fuimos uno a uno, incorporando de acuerdo a la dinámica de la empresa, la mía, que es la empresa, una empresa manufacturera, de acuerdo a los métodos. Y ¿sabes lo interesante? Que nada más no era la productividad, sino también los ejes colaterales que también son importantes, que también tiene que ver con el ambiente, con la seguridad, con todo aquello que nos lleve a manejar la efectividad de que el proceso se vaya a cumplir y que sea cero error. Y eso me satisface muchísimo porque traje un producto a mi país para mi empresa. Y lo tuvimos la oportunidad de presentarlo. Y bueno, ¿qué me llevo sobre el aprendizaje? Primero que nada me llevo de la formación y me traigo a Venezuela una experiencia de una cultura que hace que al estar identificándome con que no solamente es la empresa, sino en las calles, los niños que van al colegio y andan solos montándose en el metro, niños de 8 o 9 años solos, y la comunidad estando en el metro se hace cargo de que ese niño no necesita ayuda, necesita que lo orienten. Y así era. Y saber que es una cultura que está en el nivel de educación, es producto de un acompañamiento generacional. Este acompañamiento generacional parte de las familias y del el ámbito de la sociedad, que se hace de una manera consciente y de una manera compaginada. Entonces la industria es un reflejo de lo que la sociedad y él como individuo de la sociedad hace que cuando llegue a esa industria es también ese modelo de la cual viene, de su familia, de ese entorno educativo. También me llevo algo que me impactó muchísimo de la manera como captan talentos para las diferentes corporaciones. Ellos tienen convenios con universidades de Japón e inclusive de países desarrollados también, captando talentos para áreas de investigación, y los captan inclusive no para que les aporten desde el inicio, no, primero es para que aprendan áreas de conocimiento que necesitan fortalecer de acuerdo al perfil de esas personas, y luego se introduzcan, se sumerjan en un área de profundidad específica, para lo cual ellos se sienten ya capacitados para comenzar a diseñar prototipos, generar propuestas de diseño de la parte de ingeniería e inclusive del área de mantenimiento también. Entonces me siento sumamente agradecida por esta oportunidad y por darme yo la oportunidad ahora de mi país hacer cosas que se veían difíciles y no lo son. Lo que necesitamos es un acople de algo que decía también un líder de Toyota, que es que debemos buscar que los líderes sean lo suficientemente buenos técnicamente para que modelen a los trabajadores, porque hay líderes que son fuertes en la teoría, más no tan buenos o son débiles en lo práctico. Entonces aquí queremos es que sean fuertes en lo práctico como en la teoría. Y esos líderes debemos identificarlos y sabemos que las empresas los hay y buscar que se les acompañe para que ellos sean modelo y sonar de sus trabajadores, como así es la cultura japonesa.
Sí. Bueno, gracias Maribel, gracias por tu comentario y en este último intervención Muy bien. que le quiero dar a Alexander, además de un comentario respecto a esto también, de lo que van a ser unas futuras actividades que tiene AOTS vía online, aprovechando el internet por esta situación que estamos viviendo en la pandemia, y pudieras comentarnos algunas cosas al respecto, Alexander. El conversatorio con el maestro Toshio Orikiri, ¿cierto? Sí, el Sí, día lunes. Este día lo- lunes se dio un conversatorio de la filosofía del Toyota Management. También estuvo Luis Cabareda. Y parte de las palabras que dio ahorita Maribel fueron las palabras de este doctor. Habló desde Japón. Tuvimos un evento online organizado con la Federación Latinoamericana de Asociaciones de AOTS. No solamente participaron de los 8 países que mencioné anteriormente donde están funcionando las oficinas, sino también de Colombia, de Ecuador, de Uruguay, que no tienen, que estamos también apoyándolas para que puedan en un futuro tener el interés también desde AOTS Japón de crear este acercamiento con estos 3 países que mencioné anteriormente. Pero de verdad que una de las cosas que miramos de los japoneses es su parte humana, ¿no? En el liderazgo, de la alta gerencia y en los niveles medios de la organización, hasta llegar hasta los niveles operativos. Porque así como podemos ver un gerente de una empresa que anda en saco, así como ando yo ahorita, ¿no? Que tiene la chaqueta que tiene Luis, el saco que tiene Luis, a la hora de llegar en una empresa, te consigues en la bienvenida que te están dando, tú piensas que es un obrero y es el presidente de la empresa, porque el presidente de la empresa anda vestido con la braga de operario. Entonces, porque también, ellos también, hay momentos donde se involucran, ¿no? En el acercamiento, en las áreas operativas. Él tiene su función de dirección, de la visión, del desarrollo, de las ventas, de la rentabilidad de la organización, pero también tienen ese liderazgo humano, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que ver, tenemos que tener buenos gerentes, buenos administradores, pero también ese liderazgo para mover la motivación y la energía de los trabajadores para que se dé la participación y el compromiso de los trabajadores para la mejora continua. Yo creo que son cosas que aprendes, ¿no? Y adquieres de ello y son de lo que siempre predica de cómo ponerlo en práctica también para el desarrollo de nuestro gran país, Venezuela, de sus industrias. Nosotros tenemos unas potencialidades impresionantes y estoy seguro que nuestro país tendrá que salir por un cambio en paz y positivo para poder colocarnos de nuevo en la vanguardia como las principales economías competitivas del mundo, como lo era Venezuela hace más de 20, 25 años que estábamos en esos estándares nacionales. Pues yo creo que nosotros tenemos condiciones para recuperarlo y todos estos aprendizajes que hemos adquirido, los que hemos ido a estudiar en Japón, colocarlo con nuestras empresas para lograr ese salto adelante. Como comentaba Luis, con la situación actual de la pandemia, se están generando unos webinars, unos seminarios web de Japón, para que son cupos limitados para Latinoamérica, pero algunos estaremos realizando la divulgación para que otros también compañeros de Venezuela puedan en estos momentos, así sea por vía online, sumarse a estos seminarios con traducción al español, que son muy interesantes. Ahorita en el mes de octubre tenemos otro evento internacional. excelente, excelente. Excelente. Bueno, de Bueno, y verdad, ahora Luis, no, Luis, ¿qué te ha marcado a ti? Todo esto no, aprendizaje. no, bueno, también corresponde, ¿verdad? No, evidentemente que vernos en esa cultura y vernos en ese nivel de evolución, en ese sistema de producción Toyota y verlo en la práctica y además en la propia cultura de la sociedad japonesa nos debe llevar a reflexionar en cuanto a las bondades de esa forma de trabajo, entendiendo también que Latinoamérica tiene su propia cultura y lo que uno puede hacer es adecuarlo a la cultura nuestra, pero que además es fundamental para verlo en resultados, como el caso de que sea la tercera economía más importante del mundo. Y el que podamos tener hoy este conversatorio es parte de ese compromiso de Sí. de los que venimos de allá, de poder transmitir este conocimiento, como Maribel muy bien lo decía, y que podamos seguir promoviendo esta cultura de herramientas de calidad, no solo por un tema de normas ISO y una certificación, sino por un sistema de cultura que verdaderamente cambia la sociedad.
Ese es el mensaje que yo pudiera dar. Sí, yo quería aportar. Adelante, Maribel. Yo quería aportar que, saben, hay una palabra que me impactó muchísimo a nivel de cuando fui postulada, ¿no? Y salí seleccionada a esta actividad, que es Kaizen. Sí. Y creo que esa palabra, el cambio y buscar siempre una mejor manera de hacerlo, nosotros en Venezuela tenemos esa gran posibilidad. ¿Qué posibilidad tenemos? Tenemos una posibilidad de que desde este Kaizen constante que hagamos y desde nosotros como ex-becarios acompañando al capítulo Venezuela para gestar esta gran movida, energía que haga que se dinamice la mayor formación de entes, de personas, de enlaces en los procesos productivos que motiven a que es un sonar que la cultura va a comenzar a irradiarse en la medida que comencemos todos a conectarnos con ese Kaizen. Así y creo que estamos en el Kaizen. Yo de verdad felicito estas iniciativas, felicito al equipo del capítulo AOX Venezuela, porque estamos en el camino correcto. Con el Kaizen vamos a lograrlo juntos. Así es, Sí, así así es. es. Gracias. Sí. Y para cerrar, yo quería comentar lo siguiente, ya mi última intervención. Los tres estuvimos vinculados en Guayana, en Puerto Ordaz, y ya en el año 2001, 2002 aproximadamente, se comenzó a hacer un trabajo muy interesante de modelos de excelencia dentro de la Corporación Venezolana de Guayana, la industria CIDOR, que fue una escuela también con los equipos de mejora continua, en lo que era Edelca, ¿verdad? Que después pasó a ser Corpoelec, en Benalú, en Alcázar. Y había un ambiente en el año 2002, 2003, 2004, que nosotros, bueno, impulsamos el premio a la calidad, el primer premio que se generó en Venezuela, que fue el premio a la calidad, y firmamos con el premio iberoamericano a la calidad. Era con toda una energía, por todas partes había un entusiasmo de los proyectos de mejora continua, el pensamiento del Kaizen en los trabajadores, en los gerentes. Y yo creo que esa escuela con la que pasamos en esos años, lamentablemente se perdió, lamentablemente después no se le dio continuidad. Los líderes tienen que darle continuidad a esto, más cuando son empresas públicas que hay cambios de presidente y de juntas directivas, ¿no? Por eso que no avanzamos porque tenemos que tener la administración en función de una dirección como es la filosofía Oshinkan. Los aportes buenos hay que seguirlos llevando en la experiencia e ir colocando los planes de desarrollo del país en los próximos 15, 20, 30 años y ir en función de una dirección. Ese tiene que ser el camino correcto, pero tuvimos muy buena experiencia en esos años. Y hay experiencias fabulosas también muy importantes que se dio hasta en la industria petrolera, en PDVSA. Había también un entusiasmo del desarrollo, del crecimiento. Es para decir que en Venezuela sí ha habido experiencia y que solamente tendremos que retomarlo el camino del Kaizen de la mejora continua. Así es. Así es. Por acompañarnos. Gracias, Luis, por la invitación. Y Alexander, te estrenaste como moderador. Gracias también. Te estaremos incorporando aquí en la próxima. Bueno, Maribel Ampara, gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia reciente, la persona que más reciente ha ido. Y Alexander, pues, como presidente de AOTS Venezuela-Japón, por promover todo esto y seguir promoviendo lo que no solo es una experiencia para Venezuela, sino es algo replicable en cualquier país de Latinoamérica, y eso es lo que también se está haciendo, cada uno en su cultura y en su realidad política, social que vive. Así que muchísimas gracias y estaremos en la próxima oportunidad otra vez con Alexander como moderador. Gracias, Alexander. Wow, sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Sí.